termino de entender cómo se organiza, cómo Te dije, funciona la a través de sociedad, una cooperación social. a través de la cooperación social. Exacto. Pero ¿qué sería la cooperación social? Bueno, la cooperación social es a través del individuo y la toma de decisiones que tiene él sobre su vida. Todos decidimos sobre nuestra vida y a través de las decisiones que nosotros tomamos es cómo la sociedad se va componiendo entre sí. ¿Y qué capacidad de decisión tiene una persona, por ejemplo, que vive en una situación de pobreza? Pongámosle acá. Una persona en Uruguay que vive en un asentamiento, ¿qué capacidad de decisión sobre su vida Bueno, tiene? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de debates de Vértice. Luego de las elecciones, así que bueno, quiero comenzar con eso mismo. Pero antes quiero realizar unos comentarios al respecto. ¿Qué pasó, Enzo? Que de estar acá de moderador conmigo, opinólogo, te pasaste para el lado de los debatientes. me pasé, ya en la otra oportunidad habíamos debatido con Mauricio, hicimos la primera parte. Y bueno, me parece que esta segunda parte también tiene bastante jugo para sacarle, así que vamos a ver cómo sale. Bien, ferviente defensor del liberalismo, ya habrán visto el debate pasado. Por otro lado tenemos a Mauricio Mastrangelo, militante de qué sector sos. Contame un poco de ti. Bueno, buenas tardes, primero que nada, y agradecerles de nuevo por la invitación para estar en el nuevo debate. Yo soy militante del Frente de Trabajadores en Lucha. Particularmente ahora en las elecciones internas, estamos en una alianza política y electoral junto a la Unidad Popular y el Partido de los Trabajadores, conformando un partido que se llama Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y Enzo, ¿militás vos para algún partido? Cero, yo no tengo identificación partidaria, por eso es que las discusiones o los debates que yo puedo participar son debates de ideas o filosóficos, porque no tengo ninguna bandera política la cual tenga que defender. Bien. Así que, Bueno, independiente completamente. Comenzamos con la primera pregunta entonces. Perfecto. Quiero preguntarte a ti, Enzo, en pocas palabras, ¿qué es el comunismo? Bueno, medio como habíamos explicado en el primer debate, hablamos un poco al respecto de qué es el comunismo, qué es el capitalismo. Pudimos hacer un encuentro en común, pero yo creo que el comunismo, a diferencia de capaz otras ideologías, sí tiene un aspecto filosófico. El comunismo, además de ser entendido como medio de producción y además de ser entendido como un método de llevar la economía a cabo, también tiene una filosofía atrás. Por eso me parece interesante que además de debatirla sí o sí con el sistema capitalista, tiene que ser contrapuesta con el liberalismo, que también es otro sistema filosófico de pensamiento. No solamente se puede restringir solo a lo que es la economía o cómo funcionarían los medios de producción. Entonces, si tengo que reducir Pocas palabras. el comunismo, entiendo que es una filosofía en la cual prima el colectivo por el individuo, y yo soy un gran defensor del individualismo y de la persona, por lo tanto soy liberal. Bien. Mauricio, ¿qué es el capitalismo, en pocas palabras? El capitalismo, bien. El capitalismo lo entendemos principalmente como un modo de producción, es decir, una forma en la cual se organiza la producción de una sociedad determinada, y a partir de esa base económica sobre la cual se organiza la producción de una sociedad, se erige una superestructura, es decir, un conjunto de instituciones e ideas en base a esa base económica, en definitiva, valga la redundancia. El capitalismo en particular tiene como base la propiedad privada de los medios de producción y la explotación, del trabajo asalariado por parte del capital. ¿Qué representa el muro de Berlín por un lado y la caída por el otro lado? Bien, lo que pasa que ahí me parece que tenemos que tomar una historicidad, en realidad, ¿no? No el hecho aislado en sí mismo de la caída del muro de Berlín. Desde esa época, por ejemplo, se hablaba del fin de las ideologías, como, por ejemplo, pensador Fukuyama lo planteaba de esa manera a partir de la caída del muro de Berlín. Para nosotros no, fue la caída de una experiencia histórica determinada que cumplió un proceso a lo largo del desarrollo de la historia. Sin embargo, no es la caída del pensamiento ni fue el derrotero del pensamiento socialista. Todo por el contrario, si nosotros nos centramos en la actualidad, vemos que hoy, más que nunca, el socialismo es una necesidad real y objetiva para el propio desarrollo de la sociedad. Igual vos mencionás el socialismo, por un lado tenemos el comunismo. ¿Qué explicación o qué diferencias encontrás entre ambos sistemas? En realidad, ahí básicamente lo resumimos a lo mismo, o sea, el comunismo o el socialismo real
o el socialismo científico, ¿sí? Las experiencias de socialismo real, el socialismo científico, son la doctrina de ideas de Marx de Marx y Lenin, del marxismo-leninismo, que se han desarrollado a lo largo de la historia. Particularmente es la ideología de la clase obrera que está al servicio de la clase obrera para su propia emancipación. El socialismo, en definitiva, es un modo de producción, es decir, lo mismo que de la misma manera que consideramos el capitalismo, es una forma en la cual se organiza la sociedad. Una forma en la cual se organiza la producción de una sociedad determinada y por lo tanto se desarrolla la misma posteriormente. La característica principal del socialismo, que como habíamos mencionado también un poco en el debate anterior, es que se centra justamente en terminar con la explotación del hombre por el hombre, colectivizando la propiedad de los medios de producción, estando los mismos al servicio de la clase obrera. Enzo, ¿qué significa el muro de Berlín? No, el muro de Berlín demostró el fracaso del comunismo. Me parece que si nosotros tenemos que hacer una lista de los países que fracasaron con el comunismo y los países que triunfaron en el comunismo, yo podría decirte qué países fracasaron con el comunismo. Bueno, Corea del Norte, Cuba, Alemania, también fracasó Albania, fracasó Camboya, fracasó Somalia, Etiopía, Afganistán, China. ¿Y qué países triunfaron con el comunismo? Ahí terminé la lista porque son 0. Entonces yo creo que después de lo que fue la caída de la URSS, la caída del muro de Berlín, fueron hechos históricos para confirmar que el comunismo cayó, no se pudo implementar a la práctica como quisieron y de hecho llevaron barbaries como la que sufrimos, ¿no? O sea, vamos al caso específico de los dictadores que mayores muertes tuvieron, son todos comunistas, ¿no? De la China maoísta con 78 millones de muertos en las mejores cuantías, ¿no? Porque hay algunos que estiman que fueron mayores, o mismo la dictadura que tuvo Pol Pot en Camboya, que fueron 2 millones de personas, o sea, mismo si nosotros hablamos de la comparación, ¿no? Todas las muertes son malas, pero Hitler, que además era nacionalsocialista, tuvo 17 millones de muertes, pero a su vez Stalin tuvo 28 millones de muertes. Entonces vemos que la mayor cantidad la ha tenido el comunismo, siempre atacando con el pueblo trabajador que ellos dicen defender. Polémico. Sí, en ese sentido, en primer lugar, si hablamos de fracaso, tenemos que hablar del fracaso estrepitoso que representa para la humanidad el sistema, la sociedad capitalista, el modo de producción capitalista. Bien, hablemos. Ya aportamos y después logramos probar que todos estos países fracasaron, que ninguno triunfó en el comunismo. Hablemos del capitalismo. Entonces. Hablemos del capitalismo y hablemos con datos objetivos de la realidad al día de hoy. Sí. Y pido disculpas para leer algunas cifras exactas que tenemos. De un total de 7.500 millones de habitantes que tiene el planeta al día de hoy, la mitad se encuentra en una situación de pobreza, es decir, que no puede resolver sus necesidades de vida básicas cotidianamente, de las cuales 820 millones de personas a lo largo y ancho del mundo padecen hambre. Estos son datos que los estamos sacando directamente de organizaciones que no las vamos a considerar comunistas ni que van a ser de esa manera. Son datos de UNICEF y de Oxfam, de una ONG internacional. La mitad de las muertes de los niños menores de 5 años fue por insuficiencia alimentaria. Esto en el marco del sistema capitalista. Vamos con otros datos más. 712 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema. Condiciones de pobreza extrema que se miden con personas que tienen un ingreso inferior a $2 por día. ¿Qué persona puede vivir con eso? Hablamos de condiciones de pobreza extrema que ni siquiera les permite cubrir una necesidad alimentaria al día de hoy. Ahí quiero interrumpirte porque en cuanto a pobreza extrema y al hambre, tenemos el caso de Cuba, por ejemplo, o Venezuela, que es impresionante el nivel de pobreza que existe y es un sistema comunista. A ver, tú me podés corregir en ese sentido. Sí, en ese caso no tenemos cifras, ¿no? Porque Cuba, al ser una dictadura, le pasa a la ONU ellos mismos la cifra que ellos manejan y no logra que la ONU intervenga en el país. Entonces no tenemos cifras, igual que en Corea del Norte, y ellos dicen que tienen la tasa de mortalidad infantil a base de hambre 0. ¿Y por qué esa falta de transparencia? Porque el comunismo no puede funcionar en un sistema republicano democrático. El comunismo siempre en la historia tiene que ser llevado a cabo a través de una dictadura, que esta dictadura tiene que ser autoritaria y totalitaria, siempre. Mauricio. No, para nada. En realidad, en primer lugar, nosotros no consideramos que Cuba y Venezuela sean socialistas. Justamente ¿por qué? Porque no tienen colectivizados los medios de producción y los mismos no están al servicio de la clase obrera. Lo consideramos justamente países capitalistas. Cuba es capitalista.
Venezuela también, por supuesto. Ok, enumere 10 empresas que estén funcionando en Cuba en este momento a partir de ahora. ¿Qué vamos a hacer una enumeración de Ay, a mí empresas me que resulta estén funcionando? impresionante Bueno, ok, que... me parece muy capaz para torearte decirte 10 empresas, nómbrame 2. Y no te lo puedo decir en este momento, en realidad. Porque es un sistema completamente comunista que funciona a través del Estado. Los medios de producción no existe una empresa. Pará, pero ¿por Las qué? empresas que hay son los hoteles que hay en La Habana. Son las ¿Por únicas qué? ¿Por qué capitalista? ¿Por qué Cuba es capitalista? Porque justamente lo que pasa que ahí, Enzo, vos entendés que la participación o no del Estado es lo que define que un país sea capitalista o no. El Estado en realidad es un elemento de opresión de clase. Es decir, concuerdo. Ahí tenemos justamente un acuerdo. el Estado está al servicio justamente de, no al servicio de la clase obrera, sino que termina siendo un Estado burgués que está al servicio justamente de la burguesía. No precisamente de una burguesía nacional, sino de una burguesía transnacional. Entonces, contame por qué si yo quiero abrir un kiosco en Cuba y yo quiero ser mi propio emprendedor voy preso. Si es que es un país capitalista. Contame. Pero Está claro que Cuba no es un país capitalista. Justamente porque se benefician a un conjunto de empresas y no, no tienen esa apertura para cualquier tipo de empresa en general, sino que se beneficia a un conjunto de empresas en particular. ¿Cuáles son? Esas empresas no son las que están al servicio, no son... Pero si no hay empresas. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. En Venezuela, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Estamos hablando de Venezuela. Cuba. Bueno, pero es el mismo ejemplo también, por supuesto. No creo que sea el mismo Podemos ejemplo llevar porque en Venezuela sí hay empresas a cuestiones privadas. muy concretas. Ahora, lo que no me puedo refutar son los datos que te estoy diciendo. No, sí, eso sí. Respecto Vamos a ver si querés. al sistema capitalista. Sí, bueno, vamos para ahí entonces. ¿Vamos para ahí? Perfecto. O sea, ya. Lo bueno que arrancamos temprano y ya logramos que el comunismo fracasó, logramos decir que Cuba es un país capitalista y que en ningún lado triunfó el comunismo. Así que vamos Claro. por el lado capitalista. No, En la cifra de los países capitalistas, yo por más de que defienda el sistema en sí del capitalismo, entiendo como sistema filosófico que yo tengo como mi persona, que se tiene que aplicar a través de los sistemas liberales. Yo tengo un sistema capitalista en el cual no se logra aplicar de la mejor manera, con la mejor pureza, que el capitalismo tiene mayor pureza cuando es más liberal, no va a funcionar de la mejor manera. Pero cuando funciona bien con los países de mayor libertad económica, que yo lo hablé en el primer debate, no lo quiero ser reiterativo, pero los voy a nombrar específicamente. Por ejemplo, los países con mayor índice de desarrollo humano, los países con menor pobreza, teniendo menos de 1% y 0% de pobreza extrema, son los países que lideran estas posiciones. Haremos casos específicos. Luxemburgo, Islandia, Finlandia y Suiza. Estos 4 países nomás tienen menos de 1% de pobreza. Una apreciación. Estados Unidos en el índice de libertad económica se encontraba dentro de los primeros 10. Si no me equivoco, estaba hasta creo que en el 5º lugar. No, Estados Unidos hace años que está dentro de los 20 y siempre ronda entre los 15 y el puesto 15 y 20, pero está perfecto. Sí. Y hablemos de indicadores, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Cómo explicamos entonces la pobreza en Estados Unidos de un 11,5%? Hablamos de 40 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Perfecto. ¿Cómo explicamos los 21 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema en Estados Unidos? ¿Cómo hablamos de casi un 30% de la población que vive al borde de la pobreza, al borde de estar bajo umbrales de pobreza? ¿Cómo hablamos entonces de 15 millones de hogares que cuentan con inseguridad alimentaria, que no pueden abastecerse? De organizaciones sociales que alimentan a lo largo de un año a más de 46 millones de personas. ¿Eso no es fracaso, justamente? Hablamos de Estados Unidos perfectamente. Me encanta, porque aparte de Estados Unidos, también, anotando, ya logramos decir que Luxemburgo, que Suiza, que Finlandia, que Islandia son los mejores países, los mejores índices, y lo sumamos a la victoria que ya logramos anteriormente. Pero no, fueron temas que se pusieron a la mesa y no se discuten. Pero vamos a discutir Estados Unidos. Discutámoslo, Estados Unidos. por supuesto. Discutamos Estados Unidos, lo que usted diga, pero Estados Unidos, tenemos un proceso íntegro de Estados Unidos de hace más de 150 años. Que nosotros tenemos que dar la película completa, como así vos me decías con la URSS, con Albania, con demás. Bueno, o mismo que decías con Cuba, hay que dar la película completa de Estados Unidos. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Ahí en la base que vos me decís de pobreza, están mismo las personas legales como ilegales que se encuentran en Estados Unidos. Obviamente, por cuestiones que yo no estoy de acuerdo, pero Estados Unidos tiene un régimen de frontera cerrada en la cual cada vez es más complicado para las personas que quieren ingresar al país trabajar. Esas personas muchas veces se encuentran bajo el umbral de pobreza porque no encuentran un trabajo que se pueda aplicar para ellos. De todas maneras, esas personas siguen prefiriendo estar en Estados Unidos de manera ilegal y con poco trabajo que estando en sus propios países que son mucho más sometidos. Entonces, si vamos ahora a Estados Unidos,
traigamos las cifras completas, me parece perfecto, pero no olvidemos tampoco que es un Estado federal en el cual hay que medir por cada Estado, porque lo único que se encuentra es por república en conjunto, sino que tiene cada índice por los 50 Estados que pertenece, y además hay que estudiarlo en total. Las libertad económica son por la totalidad del país. Sí, por supuesto, porque se mide por temas de república, pero yo estoy de acuerdo en eso. El tema es que cuando vamos a hablar de pobreza, cada Estado tiene su propia aplicación de los regímenes que tiene económicamente para la pobreza. Por ejemplo, las medidas de ayuda social muchas veces pertenecen a cada Estado, no del gobierno central. Entonces, para tratar de cómo funciona cada índice, hay que aplicarlo a cada Estado. Por ejemplo, cuando se trata de Suiza, que son los mismos los cantones, tienen cada uno su propia independencia. Entonces... Pero sin embargo, el problema estructural, el problema de fondo, no es explicado en ese caso, no me lo estás explicando. Sí, no, el problema de fondo, claramente, yo te estoy diciendo, mucho de la pobreza que hay es de las personas ilegales que entran, que no encuentran un trabajo formal, que bueno, por que distintas... es justamente una de las características que genera el propio sistema capitalista. No, Hablamos de capitalismo como globalidad. Pero es la excepción, el sistema capitalista generalmente no tiene fronteras abiertas. Generalmente, o sea, si vos te fijás, los países, la mayoría tiene fronteras abiertas para ingresar. Algunos países específicamente, porque han tenido problemas ya sea de inmigrantes ilegales que entran y provocan algún tipo de situación de incomodidad en la seguridad social, piden un tipo de visado específico o alguna autorización de parte de la embajada, del pasaporte. Entonces se estructura de lo que es las relaciones internacionales con los países también. Pero no es la regla, o sea, es una excepción. Pues entonces no se puede generalizar para todos los países capitalistas. O sea, lo hace Estados Unidos, no lo hace Irlanda, no lo hace Suiza, no lo hace Luxemburgo. Yo puedo ir, vos podés ir a Luxemburgo. Sí, te invito. No, por ahora declino la invitación, muchas gracias. Sin embargo... Vayamos a Corea del Norte. Ahí, ¿qué pasa en Corea del Norte? ¿Se puede ingresar libremente? Porque vos me dijiste que el visado era específicamente para los países libres. ¿Qué pasa en Corea del Norte? ¿Yo puedo ingresar? Estamos hablando de cuestiones muy concretas como son las fronteras. Vos estás hablando de cosas muy concretas que son las fronteras de Estados Unidos. Yo te hablo de las posiciones concretas de Corea del Norte. Yo te planteo, cuando vos me hablas de los países que tienen un mayor índice de libertad económica, sí, uno de ellos que se encuentra bien puntuado sí, está bastante bien. Estados Unidos, hablamos de este tipo de indicadores, que justamente lo que se expresa es una cuestión de fondo, que la desigualdad no depende de las fronteras determinadas de un país, sino que depende de la estructura económica a nivel mundial, que hablamos justamente de la desigualdad que se produce. Yo no puedo trabajar porque la no pobreza tengo papeles. Es consecuencia de la desigualdad, y la desigualdad justamente... ¿La pobreza es cuestión de la desigualdad? Sí, por supuesto, se genera por la desigualdad mirá. producida por el desarrollo del sistema ¿Sabes cuáles son los países más desiguales del mundo? Hablemos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Te los cuento, ¿no? Porque me hablaste de desigualdad, yo te cuento si querés cuáles son. Uno de los países más desiguales del mundo es Suiza, por ejemplo. ¿Sabes cuál es la tasa de pobreza de Suiza? 8,5%. No. La tasa de pobreza de Suiza baja, porque este tipo de pobreza que se calcula en Suiza. La pobreza de Suiza es la pobreza extrema, la pobreza relativa y la pobreza en cuestión a las relaciones de canasta básica. La canasta básica de Suiza, que no es la misma que se aplica acá, es la que tú estás diciendo. O sea, hay 8%, en realidad 7,8% que hay en Suiza actualmente, de que no logran cumplir la canasta básica. La pobreza relativa, que es la misma que se mide acá, es menos de 1%. Y la pobreza extrema es 0. Entonces, si querés ir a ese 7% que también hay que preocuparse, en Suiza la canasta básica contiene, por ejemplo, medio de transporte. Acá no tenemos medio de transporte. Si en Suiza no llegás a cubrir en tu mes en un transporte, ya sea público o privado, ya no llegás a la canasta básica. Acá eso sería para cuestiones de clase media, ahí ya sacás de la pobreza. Entonces, los índices de pobreza están mucho más arriba que Suiza. Por eso cuando yo digo que ser pobre en Suiza no es lo mismo que ser pobre en Cuba. Claro, sí, en eso estamos de acuerdo, pero el tema es justamente esos países que vos decís que son más libres económicamente, por lo tanto, la libertad económica es condición necesaria justamente para una mejor calidad de vida. Por ejemplo, Suiza estamos hablando ahora. Pero bueno, exactamente. Justamente esos países, ¿por qué tienen mejores indicadores económicos? Porque efectivamente son países que tienen como condición necesaria la explotación y la condición de subordinación sobre otros países para poder ser más prósperos económicamente. Claro, pero no estamos hablando de la desigualdad y la pobreza. Yo te dije un claro ejemplo de que hay mayor desigualdad, menor pobreza. Antes de continuar con el debate, yo quiero hacer hincapié en, por ejemplo, la igualdad. ¿Qué es la igualdad en un sistema comunista y en un sistema capitalista? Claro. También, además de la igualdad, el concepto de libertad y el de justicia. Pero comenzamos con el de igualdad. Enzo. Bueno, comienzo yo. A mí me parece que también como nuestra
Constitución lo dice y la mayoría de la doctrina jurídica establece a través de lo que es la igualdad entre las personas, tiene que haber igualdad en la ley. O sea, cuando una persona tiene igualdad ante la ley por ser persona y no se hace distinción de ella, ya sea por raza, por sexo o cualquier otra índole, ahí tenemos un país igual. Si queremos atribuir las cuestiones de igualdad, que en realidad, aclarar, porque hay términos que se utilizan matemáticos y se los lleva a la ciencia social, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, hay que tratar de acompañarlos a lo que es hoy en día la terminología que se utiliza. Pero la igualdad es una terminología matemática. 2 más 2 es igual a 4, es lo mismo. Ahora, una igualdad no se puede llevar a las ciencias sociales porque nadie es igual a otro. Pero bueno, ¿todos podemos ser iguales ante la ley? Sí. ¿Todos podemos ser iguales económicamente? No. Porque si nosotros partimos, nos sacan toda la plata a todas las personas que nosotros tenemos en este país y nos dan 100 pesos a cada uno va a hacer cosas distintas con esa plata. Entonces, la desigualdad económicamente me parece, primero, injusta medirla y segundo, no tiene ningún fundamento porque ya de por sí el sistema le da a cada uno lo suyo y si vos estás distorsionando el sistema de lo que corresponde, estás aplicándole vos una desigualdad a lo que le tendría que corresponder a esa persona. Bien, el concepto entonces vos lo atás al de libertad. ¿Qué es la libertad para el sistema capitalista? Es que la libertad solamente se puede cumplir en el sistema capitalista. ¿Pero qué es? La libertad... La libertad del individuo. La libertad del individuo, por supuesto. Como la defienden ustedes, no el colectivo. Exacto, sí. Es que la única libertad. Un colectivo no puede tener libertad porque no es sujeto de derecho en cuanto a sí lo que es una persona. O sea, a menos que sea una persona jurídica. Entonces, la única sujeto de derecho es una persona física, por lo tanto, esa puede tener libertad, puede tener derechos fundamentales. Ustedes cuando hablan de colectivo, no entienden que el colectivo no puede tener derechos fundamentales que no tiene una persona. Yo como persona tengo derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, pero no puedo tenerlo como colectivo, porque si no se individualizaría ese derecho, por lo tanto queda inexistente. Nosotros pensamos en el colectivo porque justamente el hombre es un ser social y por lo tanto Obvio. no lo podemos pensar desde la individualidad, sino que lo tenemos que pensar desde el colectivo. ¿Vos no crees que hay derechos que los tenés por ser persona? Para nosotros, la condición fundamental del hombre, su propia característica, es el ser social. Y Repito. el ser social lo que determina es pensar en el colectivo, no en el individuo en particular. ¿Qué es la libertad entonces para el comunismo? Para nosotros justamente que la persona pueda tener la capacidad de poder desarrollar una vida digna. Y en ese sentido, el comunismo, la premisa económica del sistema superior, del modo de producción socialista en su fase superior, que sería el comunista, tiene una regla económica que para nosotros es la fundamental. Cada cual trabaja según sus capacidades y cada cual recibe según su necesidad. En eso resumimos lo que es para nosotros la igualdad. Bien, ¿y justicia? ¿Qué es la justicia? Son conceptos que están totalmente atados. Cuando hablamos de justicia, tenemos que ver las capacidades que tienen las personas para desarrollar la vida que quieren. Bajo el sistema capitalista, una persona tiene la capacidad de elegir qué es lo que quiere hacer. De la libertad que habla Enzo, de la libertad individual de las personas. ¿Qué libertad individual puede tener una persona que vive en una condición de pobreza extrema? ¿Qué condición de libertad puede tener una persona que trabaja 8 horas diarias y no le alcanza el salario para llegar a fin de mes? ¿Qué libertad puede tener una persona que sufre de inseguridad alimentaria, que pasa hambre directamente? Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando entonces? Cuando hablamos de ese tipo de libertad individual. Mauricio recién dijo que la justicia hay que medirla y hay que ver las condiciones de cada persona. Me parece que lo define muy bien a lo que son las ideas comunistas, porque si no se puede definir qué es la justicia, hay que ver cada una de la persona, es un sistema completamente injusto donde no hay sistema de derecho. ¿Qué es lo que pasa? O sea, en los sistemas comunistas no hay un sistema de derecho, porque no se puede medir qué es la justicia. Nosotros no basamos en la definición de Justiniano, de lo que es el derecho romano, y nosotros entendemos la justicia es darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Entonces, si ya sabemos que es un sistema justo, entonces para vos, yo lo tengo que le claramente corresponde a una persona que vive con menos de $2 por día, por ejemplo, lo que decimos que vive en una situación de pobreza extrema, es darle lo que corresponde. Yo lo que estoy diciendo es depende de la intervención que haya o no. Si yo te intervengo, cuanto más intervengo en tu vida, que tu vida no solamente es las acciones sociales que vos hagas, sino con quién vos podés comerciar, con quién vos podés juntarte, con quién vos podés elegir una cultura, una religión. Cuanto más tenga yo intervenida tu vida,
peor va a ser tus condiciones. Y por eso peor va a ser lo que en sí vas a tener como retroactividad por hacer una acción. Si yo no intervengo tu vida, va a tener la justicia propia de lo que es las personas, de darle a cada uno lo suyo que le corresponde. Porque si yo quiero comprarte el mate que vos te estás tomando en este momento, vamos a acordar un precio que a los dos no va a venir. Entonces yo estoy teniendo lo que me corresponde, que es mi mate, y vos estás obteniendo el precio correspondiente, que es lo que vos estás correspondiendo. Que sale. Para Entonces, vos esas cosas tienen una concepción subjetiva, en definitiva. es determinable. Ahí el concepto de justicia es determinable, porque vos estás recibiendo lo que te corresponde y yo también. Wow, este silencio es impresionante en un debate que ya me dio calor, chicos. Quiero que lo sepan, no me saco la campera. No, yo lo que quiero hacer hincapié es que, bueno, el comunismo propone un Estado como interventor. Bien. ¿Verdad? Al 100%. En ese caso, cabe precisar, en primer lugar, una definición para nosotros del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado no es más que un órgano que sirve para oprimir a una clase sobre otra, en definitiva, ¿no? Muy bien. De opresión, un órgano opresor. Un órgano de opresión Bien. de una clase sobre otra. Parecido al concepto de Max Weber, que dice que es el monopolio de la fuerza, ¿no? Exactamente, y es justamente a través de la coacción como Exacto. El Estado burgués en los sistemas, en las sociedades capitalistas, oprime a la clase obrera justamente para que no se pueda rebelar contra la misma. Venía bien hasta que metió la burguesía y ahí... Porque nosotros entendemos distorsionado. que la sociedad se divide en clases sociales. Por un lado, entre dos clases que son antagónicas y que tienen un carácter irreconciliable en función de sus propios intereses de clase. La burguesía, la propietaria de los medios de producción, y por otro lado la clase obrera o el proletariado, en definitiva, que no tiene más que su propia fuerza de trabajo y debe vender la misma como mercancía para poder subsistir. ¿Y cuál es la solución entonces? ¿Sacarle a una clase para darle a otra clase? Sí, para nosotros la única forma... Expropiar. Exactamente, sí. No, como hizo Mao Zedong y aplicó la hambruna más grande que pasó China en toda la historia y el mundo, que dejó a la gente morirse, millones de personas muertas, por hambre a través de la revolución agrícola que hizo, ¿no? Pero si vamos a hablar entonces de muerte por hambre, tenés que explicarme los datos del Yo te he capitalismo. explicado todo lo que vos me has Hoy dicho. por Pará, hoy, yo lo que no y se entiendo, van desarrollando si yo día a trabajo día. toda mi vida, ¿no? Por fin a los 50 años puedo pertenecer a una clase media alta, con mi esfuerzo, con mi desarrollo, con mi crecimiento. No, pues para Mauricio vos estás explotando a la gente. Viene un comunista, me saca lo que yo sembré para darle a alguien que tiene menos. ¿Y dónde queda mi justicia? Porque la justicia está en la justicia del colectivo. Pensémoslo de esa manera. Ese es un ejemplo que quizás tengamos que precisarlo un poco más para ver en concreto a qué nos referimos. Es impactante igualmente que... Nosotros entendemos que la sociedad, justamente, no podemos transformar una sociedad capitalista de la noche a la mañana, ni a través de procesos electorales o procesos democráticos, no. Sino que justamente son a través de procesos revolucionarios y a través de cambios violentos por las propias contradicciones y el carácter irreconciliable que hay entre la burguesía y el proletariado, entre la burguesía y la clase obrera. ¿Ah? Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos, en definitiva, es instalar una sociedad donde se elimine la propiedad privada, ¿ah? De los medios de producción. Que los medios de producción estén en manos de la clase trabajadora, de la clase obrera. ¿Tá? Y que están al servicio, por lo tanto, de todo el pueblo. Yo tengo algunas apreciaciones ahí para hacer. Sí, por favor, Enzo. Porque, como nosotros estamos viendo, el comunismo siempre tiene atrás el carácter de la violencia. Pues ellos están hablando ¿Y el capitalismo siempre... no? No, porque No, siempre... y las guerras, por ejemplo, la guerra de Rapiña, las guerras Primera Guerra Mundial, las Segunda guerras Guerra las hacen Mundial. los gobiernos, no las hacen los sistemas. Por eso la guerra no la hace el Pero comunismo, la hace la los- URSS los contra gobi- Estados Unidos. Los gobiernos no Entonces, no son más que juntas gobiernos. administrativas que, en Son definitiva, juntas administrativas, igual que la URSS, igual que China, igual que Corea del Norte. define- Ahí no estoy ocupando el sistema, sino culpo al ¿cómo gobierno van de a administrar turno. los negocios de la burguesía, No, de las para clases nada. sociales? Sí, por supuesto que sí. Para nada, porque de hecho te Entonces, intervienen. no Entonces, atribuirle las guerras de rapiña, como incluso hasta la guerra entre Ucrania y Rusia, al modo de producción capitalista es un error, pero garrafal. las guerras que hubieron querer en deslindarse. Segunda y Primera Guerra Mundial, también yo tampoco estoy diciendo que sean culpa de la URSS, ni de China, ni de Corea del Norte. Que Corea del Norte hizo una guerra contra Corea del Sur que estuvo sangrienta durante 3-4 años, desde el 51 hasta el 53 en realidad.
que fue lo peor de la guerra, porque arrancó en el 50 mucho más suave. Pero entonces no hay que atribuir solo eso al sistema, sino que al gobierno que está y que inicia la guerra. Pero los gobiernos no son... Por favor. Pero de esa manera, eso vos me estás diciendo que los gobiernos son cuestiones aisladas, independientes de un sistema en el cual se maneja la sociedad. Para nosotros, la base, la estructura de la sociedad supuesto, es la pero que si ya determina no los decía accionarios de esa los guerra. gobiernos. No actúan de forma aislada, actúan en función de un interés particular y en función del desarrollo objetivo de una propia Si sociedad, querés, que tiene como base un sistema. La segunda parte podemos hacer énfasis en esto, me parece muy interesante del tema de los estados y los gobiernos y cómo repercuten con las personas. Y aparte, ya desde el principio tuve ya una pequeña coincidencia en la definición de estado, pero específicamente ellos siempre tienen la tendencia del comunismo a hacerle un daño al prójimo, porque hablan de lucha de clases, hablan de una expropiación, de una lucha de carácter violento, o sea, siempre tienen detrás el conflicto entre personas y por eso promueven estas técnicas que hacen los dictadores después. Pero yo quiero aclarar otra cosa, o sea, yo cuando he reivindicado al principio del debate que el comunismo solamente se puede llevar a cabo con un autoritarismo, un totalitarismo a través de un dictador, es porque no tiene otra forma, porque no hay otra forma de hacer una lucha de carácter violento y de matar a otras personas que no sea con un líder que después se va a perpetuar en el poder, como pasó en todas las situaciones. Porque yo quiero que vos me nombres un ejemplo en el cual se aplicó el comunismo o un intento de comunismo y hubo después elecciones donde hayan alternación de poderes, de poder político, de grupo político o de partido. Lo que pasa que vos estás interpretando de que porque una persona sea la figura justamente de ese país, es quien conduce, quien determina las condiciones de existencia. Está en la carátula eso. No, si no, es un sistema monárquico, lo mismo que el rey. En la Unión Soviética, justamente, el poder no residía, por ejemplo, sobre la figura de Stalin. El poder residía sobre los soviets. Sobre los soviets, No, pero que eran los trabajadores organizados. Los soviets eran como el parlamento. Las acciones administrativas y ejecutivas las tenía el primer ministro, con sus ministros correspondientes y los secretarios. Recaían sobre los soviets. No, por favor. Sobre los soviets, pero por supuesto, y lo podemos discutir. Pero podemos llegar, por supuesto, hasta donde tú quieras. Pero fíjate que en realidad, de hecho, si querés te doy la diestra, los soviets no le dijeron a Stalin que de avasallar los siguientes países y hacer una especie de imperialismo con la URSS, sino que eso lo decidió Stalin con los propios secretarios que tenían como primer ministro. O sea, el poder de la Unión Soviética, la forma en la cual se organizaba la sociedad, recaía exclusivamente sobre los soviets. Acá te acabo de ejemplo que no. Recaía principalmente sobre los soviets. Yo te di un ejemplo claro que no. ¿Cuál ejemplo? La toma de decisión de avasallar a los siguientes países, por ejemplo como Ucrania, y tomar a otros países como luego fue Afganistán, como tomó Albania, eso no lo decidieron los soviets, sino que fue de la Junta Ejecutiva, que fue el primer ministro con los secretarios. Bueno, justamente, tiene un desarrollo con un poder ejecutivo como corresponde. Entonces ahora como corresponde. Pero, antes eran los soviets, ahora como corresponde. No, pero precisamos cosas que son totalmente distintas. Yo obviamente, algo específico, no mentí. Decisiones ejecutivas no van a recaer obviamente sobre los soviets porque entonces las tomas de decisiones no están en los soviets, están en la toma en la cual se ejecutiva. organiza y desarrolla la producción de la sociedad, sí. Bueno, pero entonces es la cuestión de fondo. Ahora estás precisando tú. Porque al principio era toma de decisiones la realizan los soviets. No. Claro, pero como en ningún país comunista la toman el parlamento, la toma siempre el presidente que está perpetuado en el poder más de 30 años siempre, en todos los casos. Pero aprovecho a hacerte una consulta, porque vos hablabas justamente de la cantidad de muertes, del hambre justamente. ¿Y en Estados Unidos entonces? Bueno. Estados Unidos... liquidamos este tema. El país... es paladín del imperialismo, el principal exponente del imperialismo, que tiene más muertes y más sangre cargada sobre sus espaldas. Bueno, si quieren, liquidamos este tema, cerramos que el comunismo es un sistema violento, que quiere la lucha de clases y que se basa en la expropiación y siempre en el conflicto de las personas. Así que cerramos eso. ¿Cómo entendemos que funciona la sociedad? Vamos a Estados Unidos y de hecho, cómo funciona la sociedad. Explícame por qué no funciona a través de la lucha de clases. ¿Cómo? Sí, que no funciona. No, la lucha de clases, que está instaurada por el comunismo, que perdió en el 91 y que después, como vieron que la gente... ¿Cómo está instaurada? Es la forma en la cual funciona la sociedad. ¿Para vos no hay dos clases? No. ¿No existen dos clases sociales? ¿No existen una burguesía y una clase trabajadora? ¿No existen los dueños de las empresas y no existen trabajadores? ¿Por qué esa grieta? De hecho te puedo hacer un estudio sociológico recién para comentarte por qué no, y lo podemos demostrar con nosotros que no existe lucha. ¿Por qué esa grieta? Esa grieta no la entiendo.
¿Por qué esa visión de que siempre hay dos polos opuestos Porque con y eso que lucran. viven en constante... Porque con eso lucran. Porque si el dueño de la empresa es el 5% y los demás el 95% son trabajadores, con eso van a lucrar para después darte la revolución. Y por eso hoy en día ya no está la lucha de clases, pero hay otra lucha de colectivos y que te hacen, estos son los buenos, estos son los malos. Y con eso es lo que ganan. Por eso que juntan votos y por eso después... no me refiero... No he escuchado una explicación objetiva de Bueno, hablamos. cómo funciona Ok. la sociedad. Perfecto. Porque La sociedad está dividida en clases sociales. Perfecto. La sociedad funciona en cooperación social, en cooperación individual entre las personas. Que cada uno, por conveniencia propia, ayuda al otro en distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando funciona una empresa. Pero entonces, el que es pobre, ¿por qué? Porque le conviene. No, ahí ya tenemos la primera grieta dentro de tu discurso. No es porque le conviene, es porque siempre está intervenido el Estado en tu vida haciendo distintas cuestiones. Cuando el Estado, mira que el Estado te intervenga en la religión, como pasa en el Oriente, es lo mismo que ¿Y al después te interés de intervenga quién en el responde el mercado. Estado, entonces? Al interés de ellos. El interés de ellos que son los que gobiernan el Estado. Y bueno, pero ¿quién gobierna el Estado justamente? Los políticos. Y los políticos para vos son una clase social Sí. que conspira. Totalmente aparte. O sea, el político no tiene empresa y el político tampoco trabaja en una empresa. Son totalmente apartes. Es un sistema completamente distinto. Y lo que yo te digo, con las clases sociales, lo podemos ver específicamente entre las personas, porque yo no noto, pues es un discurso muy arcaico el de la lucha de clase, donde habían unos aristócratas, donde se juntaban a las reuniones y después los proletariados que tenían otra y no podían pertenecer a la misma clase. Es mentira, porque hoy en día cualquiera de nosotros puede ir tanto a comer a Punta Carretas con una persona que tiene una empresa, a comer en el barrio Marconi con una persona que capaz que no puede acceder a un trabajo laboral. Entonces, esa lucha de clases es un invento donde ya quedó arcaico y ya era para otra época donde capaz que había gente que trabajaba en el campo y eran sometidos por los dueños de las estancias. Ya no sucede. No termino de entender cómo se organiza. Cómo Te dije, funciona la a través de sociedad, la cooperación social. A través de la cooperación social. Exacto. ¿Pero qué sería la cooperación social? Bueno, la cooperación social es a través del individuo y la toma de decisiones que tiene él sobre su vida. Todos decidimos sobre nuestra vida y a través de las decisiones que nosotros tomamos es cómo la sociedad se va componiendo entre sí. ¿Y qué capacidad de decisión tiene una persona, por ejemplo, que vive en una situación de pobreza? Pongámosle acá. Una persona en Uruguay que vive en un asentamiento, ¿qué capacidad de decisión sobre su vida tiene? Pero si nos vamos a centrar en Uruguay, yo ya te voy a decir que la intervención que hay en Sobre Uruguay... Una persona, pongámosle en el país que vos quieras una persona que vive en una situación de pobreza. Yo, primero que nada, ¿Qué prefiero capacidad tiene de decidir sobre su propia vida? no hablar de esa persona porque yo no soy quien para opinar sobre esa persona. Pero te puedo decir sobre el grosso modo, cuanto más intervención hay, menos posibilidades va a haber para esa persona. Pero fíjate, vámonos a los casos claros, donde yo te estoy diciendo que los países donde son más libres tienen muchas más oportunidades en las personas en sí. De hecho, te voy a decir un claro ejemplo. En Estados Unidos, que vos hoy estabas hablando de Estados Unidos, en la época de la pandemia, los planes sociales aumentaron a tal punto que eran superiores a los sueldos en los cuales habían en ese momento. ¿Qué hicieron las empresas? Tuvieron que aumentar los sueldos para que la gente vaya a trabajar y no había faltante de empleos, de empleados. Había sobrante de empleo y faltante de empleados. Entonces, ahí es un claro ejemplo. En Estados Unidos que cualquiera va y se da cuenta que el empleo abunda y hay personas, ya sea porque son ilegales y no pueden acceder a ellos, o porque tienen algún tipo de subsidios, como los conocemos en Estados Unidos, que son muy grandes a través de la población afro y demás que tuvo su lucha correspondiente, que no acceden a los empleos. Entonces, podemos individualizarlo y nos sentamos en Estados Unidos si querés. Ahora, hay que saber la problemática que tiene Estados Unidos y en cada uno de sus estados. Donde hay estados en los cuales, por ejemplo, la lucha por el asistencialismo que ha tenido es bastante grande. O estados donde específicamente está lleno de población en la cual hay inmigrantes ilegales que no pueden acceder a distintos trabajos. Entonces, si vamos a hacer apreciaciones sobre datos concretos, me parece fantástico. Ahora, si vamos al lado del comunismo, vos no tenés ninguna posibilidad de hacer tu vida específicamente. Como yo te estoy diciendo, si yo voy a Cuba, quiero abrir mi kiosco porque, ponele, yo inventé un producto, que te ayuda a tu vida, Voy a Cuba, quiero abrir un kiosco, voy preso, porque todo el sistema comunista es autoritario y totalitario. Ir preso por querer hacer un negocio solamente ocurre en el comunismo. Pero hablemos de la Unión Soviética. Hablemos de lo que vos quieras, pero lo que yo te estoy hablando no se puede responder porque es atroz. No, vos no puedes defender eso. Entonces, me interesa el ejemplo de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, donde Enzo dice que una persona no tenía la libertad, mejor dicho, porque estamos hablando de una experiencia pasada, de hacer lo que esa misma persona quería.
pongamos un ejemplo. Yo le pregunté, no me lo pudo responder. Te respondió todo. De una persona que vive en una condición de pobreza, ¿qué libertad Pero tiene para elegir recién. la propia vida que quiere desarrollar? Te lo respondí recién. A ver, acá hay un tema, también una cuestión que vos En el ejemplo que quería ir de la Unión mencionaste, Soviética. es sobre el asistencialismo. Sí. ¿A largo plazo se vuelve negativo el asistencialismo como tal? Porque, Lo que por pasa es que ejemplo, el asistencialismo es necesario en las sociedades capitalistas porque como prima la desigualdad, justamente la desigualdad que hay entre una clase social y otra, la condición necesaria para que no se termine muriendo la gente es la intervención para la política asistencialista. En el socialismo no pasa eso. pero ¿qué Sí, es todo asistencialismo en el comunismo. incentivo me da? 100% asistencialismo en A el ver, comunismo. Se cubren las necesidades básicas de las 100%. personas. Se cubren las necesidades entonces, básicas de pero las entonces, personas. vos cómo me vas a decir que entonces el sistema capitalista hace asistencialismo porque la gente se muere de hambre cuando el comunismo es 100% asistencialista porque la gente se muere de hambre, si no, porque yo no puedo inventar un negocio. No, si vos no me das asistencia de atrás del Estado, muero. Funciona distinta la sociedad porque los medios de producción no están en manos de un grupo de personas Sí, que hacen de su sí. vida una aventura de posesión y de consumo. Pero Es yo un si grupo vos no me das de asistencia, muero de personas hambre. que hacen de su vida una Chicos, aventura yo de entré en posesión calor, y de consumo. Están, justamente los medios de producción están al servicio de toda la clase trabajadora. Por supuesto que no. Después en la práctica te das cuenta que no, ni en Cuba, ni en Corea del Norte, ni en la URSS, ni en Albania, ni en Ucrania El estuvo... no estaban al servicio de toda la población, los medios de Por supuesto producción. que no, los medios de producción nunca pueden estar al servicio de todas las personas porque no se puede llevar a cabo. Siempre hay alguien que gobierna o manda y lo va a hacer, depende cómo corresponda a esa persona, pero obviamente que no está al servicio de todo. Ni en el capitalista, ni en el comunista, ni en el feudalismo, ni en ningún sistema. Eso está claro. No, pero cualquier persona se da cuenta que no pueden llevar a cabo un medio de producción específico todas las personas. Siempre ponen a un líder que lo determina el Estado y el Estado pone ese líder y él manda como entiende correspondiente. Wow. Pero estamos hablando no de la propiedad en definitiva de todos los medios de producción Ay, colectiva que pertenecen a un colectivo claro. que es el que representa el Entonces, pero eso es lo que yo digo. Vos ahora me estás diciendo la propiedad, claro, la propiedad podemos decirla, pero no podemos decir que los Pero medios de producción están al servicio de... No, los porque eso no es. medios de producción justamente tienen una propiedad hoy por hoy bajo el modo de producción capitalista. ¿A quién pertenecen los medios de producción? ¿Es una pregunta o retórica? Una pregunta. Ah, bueno, sí, te respondo perfectamente. La otra vez, en el debate anterior. Pertenecen a la Hiciste- burguesía, a una clase social. No, pero esa división que ustedes hacen de clase social ya no existe, porque para ustedes, como dije No en me el la debate podés anterior, refutar. vos recién me decías, si yo con mi propio esfuerzo, te lo logro refutar, si yo con mi propio esfuerzo hago un emprendimiento, contrato a alguien para que me ayude, me va bien, porque tengo un invento que a la gente le funciona, le sirve y le encanta, entonces me logro crecer y demás. Esa progresión que yo capaz que salí de la nada y volví a crecer ayudando a las personas con un bien que le funcione en su vida, yo soy un explotador y un burgués. Entonces, ahí es cuando ya me frena el comunismo y me dice, no, vos no podés crecer, no crezcas. Por más que tu bien le funcione a la sociedad, no crezcas porque le estás haciendo una explotación a otra persona. Es que es la cuestión práctica que yo no comprendo bien en el comunismo, porque por ejemplo yo tengo un hermano mellizo, ¿no? Crecemos, tenemos las mismas posibilidades, nacimos en una familia trabajadora o clase obrera como lo llamas tú, pero mi hermano toma la decisión toda su vida de no hacer absolutamente nada, de vivir del asistencialismo. Y yo por el contrario no, decido progresar, trabajar, cumplir mi sueño, no sé, tener una empresa, salir adelante. ¿Y por qué si yo con mi esfuerzo logro pertenecer a la clase burgués, como lo llamas tú, es completamente injusto que venga alguien y me expropie, me quite todo lo que he logrado con mi esfuerzo para dárselo a mi hermano que la estuvo viendo toda su vida, no sé, acostado en una cama, sin hacer absolutamente nada. Pero a la larga, el final va a ser que, bueno, se va a repartir lo que yo logré con mi propio esfuerzo. Yo lo que no logro entender Eso es un ejemplo que vos planteás, por ejemplo, en una sociedad capitalista, como si fuera el día de hoy que vos tuvieras esa posibilidad de hacerlo acá en Uruguay. ¿Cómo sería en el país comunista? En primer lugar, en ese ejemplo vos no lo estás haciendo con tu esfuerzo, sino justamente... No, pero si yo dedico horas para estudiar, para trabajar, es con mi esfuerzo, claramente. Es con el esfuerzo de los trabajadores que, a través de la explotación asalariada, vos generás una ganancia a través de la explotación de esos trabajadores. Pero Porque la vos serías ganancia no se propietaria genera de un la medio nada. producción.
y contratás a un trabajador que no tiene más que su propia fuerza de trabajo y tiene que venderla para subsistir a cambio de un salario, ¿ah? Para producir una mercancía determinada. Pongamos el ejemplo de zapatos, ¿ah? Vos podés tener, desarrollás el trabajo, o sea, sos la dueña del medio de producción, ¿tá? Por lo tanto, vos recibís una ganancia, es decir, una plusvalía, ¿tá? Que se genera a través de la fuerza de trabajo que emplean los obreros de esa misma fábrica que vos desarrollaste, ¿tá? Para producir una determinada cantidad de mercancías. Pongamos el ejemplo de los zapatos, ¿tá? Vos le pagás invertiste en maquinaria, invertís en materias primas, y le pagás a los obreros, ¿tá? Que producen los zapatos, en definitiva, pero existe una ganancia que se genera a través de eso, ¿tá? Porque por la fuerza de trabajo que aplican esos obreros, reciben a cambio un salario, no por el trabajo que hacen en general, sino vos le estás pagando a ese obrero un salario por la capacidad que tiene él de producir. Y en definitiva es una mercancía, la fuerza de trabajo, y como mercancía tiene un valor determinado, un valor de cambio como tienen todas las mercancías, ¿tá? Que es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía, en este caso la fuerza de trabajo, la mercancía fuerza de trabajo, ¿tá? Sí. Lo que se paga por el valor de esa mercancía es justamente lo que necesita el obrero para reproducirse y al otro día alimentarse, poder subsistir y al otro día tener que volver a trabajar, ¿tá? Okay. Esa es la condición de la explotación asalariada. En definitiva, vos vas a tener un trabajo excedente, un trabajo necesario para cubrir esos gastos y un trabajo que es excedente, que hace el obrero en su propia jornada de trabajo. Si en esa jornada de trabajo produce 10 zapatos, vos destinás 5 zapatos para cubrir estos gastos que decíamos, que eran las maquinarias, las materias primas y para cubrir el salario del obrero. Y vos te quedás con otros, el plus trabajo, con esos otros 5 zapatos que produce el obrero, ¿tá? Entonces el vos tema cuando lo vendés se genera una plusvalía, sí. ¿Tá? Ese trabajo excedente que generó el obrero lo ganás vos a condición de ¿qué? De la explotación de ese obrero. Entonces el tema está en la plusvalía. ¿Quién es el que genera la riqueza? El trabajo, la fuerza de trabajo. Ahí está el problema. En definitiva. No. Ahí está el problema, en realidad. La riqueza la genera la fuerza de trabajo. Claro, a ver, yo voy a agarrar una hoja para entender un poco más. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? ¿Tá? Cuando un obrero, que es el que produce la riqueza, en definitiva, te la apropias tú. La produce. Esa es la diferencia que nosotros tenemos, que es, la otra vez lo mencioné por arriba, pero que obviamente hay una discusión mucho más profunda, que es ¿qué determina los precios? Si los precios lo determinan los costos o los costos determinan los precios. Y eso está claro. Él habla de una fórmula matemática que es esto, se hace costos, se le agrega la plusvalía y ahí está el precio. Que eso en realidad es totalmente falaz y es un invento que en la realidad no funciona, pero esto es fácil de explicar. A mí en realidad, por ejemplo, vos, Vale, decime una comida que no te guste, que la odies, que no puedas comer. Es justo yo, que me gusta todo, que como de todo. Una bebida, algo que no te guste. Que no me guste, bueno, Coca-Cola. No me gusta la Coca-Cola. Perfecto. Sí. Yo agarro y voy a hacer la mejor Coca-Cola del mundo. Voy a agarrarle y voy a poner la mejor azúcar, le voy a poner la mejor agua carbonatada, le voy a meter un packaging espectacular que a vos te deslumbre, una botella de también vidrio, parecida más fría, más rica, y te la pongo ahí. ¿Cuánto pagas por ella? Nada. 0, sí. No vale nada. No. Y el costo que yo armé, y la plusvalía y el precio que yo le agregué, no vale nada para vos, porque el valor es subjetivo. Medir los valores objetivos a través de que alguien, un empresario, se quiere llevar tanta plata, por eso hace la plusvalía, arma los costos, explota a las personas y por eso va a ser rico, es mentira y en la práctica no se soluciona. Si no hay algo que yo pueda pagar por algo que vos ofreces, eso funde. Entender que el valor de las mercancías se determina por una condición subjetiva, que sean preferencias o utilidades marginales que le puede dar una persona. La utilidad marginal decreciente. Es verdaderamente una aberración. Lo acabamos de probar con un claro ejemplo. No, pero las preferencias de los consumidores sí se toma en cuenta claramente. También interviene. Bueno, uno de los tantos factores es la preferencia del consumidor. Si el consumidor no tiene preferencia por consumir tu producto, el producto se funde. No lo consumirás, pero justamente ese producto, esa mercancía, en definitiva, está instalada en el mercado, porque se instala en el mercado en función. Si se instala en el mercado es porque hay gente que sí consume ese producto y porque sí lo prefiere. Claro, y otra persona va a pagar por esa mercancía, pero no va a estar determinado el precio por la preferencia de esa persona. No, si acá te lo voy a mostrar con un claro ejemplo. Porque ahí tenemos que hacer una distinción entre lo que es el precio y el valor.
Son cosas totalmente distintas. No, yo lo que te digo es... Y lo que tenemos que entender es... el valor es completamente subjetivo y el precio tiene que estar determinado para ustedes por los costos, y yo te digo que el costo va a estar determinado por el precio, porque si yo te hago una lapicera que sea de oro y que valga $3 millones, porque le pongo tremendo costo y porque agarré el oro de la mejor mina de oro, y encima soy un burgués atrevido y que me quiero llevar todo el dinero, entonces le agrego tremenda plusvalía, no me la paga nadie. Nadie la va a pagar. Entonces ahí está claramente determinado que el valor es subjetivo, porque esto, por más de que valga 3 millones, no vale nada. Vale 0. Pero ¿qué mercancía se produce solamente por que se te ocurra hacer una lapicera en función? Todos los inventos del capitalismo son porque se me ocurren. Y porque creo que a las personas les va a ser mejor. No, sí, bueno, pero si en un mercado no puedes instalar y no pueden circular, no existe la compra-venta de mercancías, por lo tanto no tiene sentido que vos Sí, produzcas la algo lapicera porque compramos vas a hacer, todo. Va a ser a la bancarrota, no tiene ningún tipo de Pero sentido. lapicera compramos Lo que todo, pasa es que Coca nosotros también. tenemos Yo que capaz le tener- quiero hacer una competencia a Coca-Cola y armo mi empresa y no la compra nadie, y por más de que haya explotado a todos los trabajadores, haya hecho plusvalía y haya mejorado los mejores costos, mi valor es 0. Pero tenemos que partir de la base bueno, justamente qué son las mercancías. Una mercancía, para ser tal, tiene dos condiciones necesarias. Por un lado, un valor de uso, que es la utilidad que tiene ese producto, Exacto. su condición natural, y por otro lado, su valor. Y Exactamente. la esencia del valor, es decir, el Exactamente. valor de cambio, en definitiva, para poder transar mercancías distintas, está determinado... Por las personas. no, señor, es totalmente distinto. El valor, es decir, si nosotros tomamos la cualidad, la sustancia, la esencia del valor de una mercancía, vemos que solamente tiene una cosa en común todas las mercancías, que son producto del trabajo. Pero yo Son producto del trabajo. Sí, claro, pero el trabajo, ¿quién te lo da el trabajo? Entonces, ese es Bueno, el elemento de partida. no puedo que hacer un nosotros trabajo yo tomamos solo, lo tengo como que hacer base con para alguien y por entender. alguien. Por lo tanto, es lo que yo te acabo de mostrar, que el valor siempre va a estar determinado por el mercado, y el mercado son las personas, somos todos. Entonces, a lo que iba con esto, entonces, que todas las mercancías, entonces, ¿qué tienen en común? Ser producto del trabajo. ¿Y cómo medimos ese trabajo que se aplica sobre una mercancía para poder determinarlo? Es en función de su tiempo de duración, es decir, en función del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Ese es el valor fundamental, ¿tá?, que tienen las mercancías, y es el valor que tienen de fondo las mercancías. O sea, mi lapicera de $3 millones que la voy a hacer porque se ve que todos me la van a comprar, por lo tanto voy a ganar todo el mercado. Por eso mismo, seguro. entonces, pongamos el ejemplo de cualquier mercancía. Por lo tanto, no tiene una... No se determina su valor por el gusto o la preferencia, en definitiva. Lo acabamos de mostrar con dos ejemplos muy que se pueda fáciles. tener, por ejemplo, por este vaso, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir este vaso. Si yo estoy Yo creo 8 que años ahí- produciendo esto, con $3 millones que salga, no me va a comprar nadie, por más que yo tenga a todos los empleados trabajando 8 años para construir una lapicera. Pongamos el ejemplo de un buzo, por ejemplo. No se pudo refutar. Muy bien. No, Sí. pero no, justamente es un absurdo entender que es Pero si es tan absurdo, ¿cómo no me lo podés rebatir? es lo que estoy tratando de explicarte. El Vayamos precio al de las ejemplo. mercancías, ¿tá? Pongamos el ejemplo del buzo o la lapicera, por Perfecto. ejemplo. ¿Cuál preferís? ¿Buzo o lapicera? Yo quiero Bueno, buzo lapicera. porque tengo frío, chicos. Bueno, pongamos el ejemplo de un buzo. El valor de la mercancía de un buzo va a estar determinado por el tiempo de trabajo, el valor de cambio me refiero, va a estar determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía. Que no es solamente la producción del buzo que se hace en una fábrica, sino que tenemos que tener en cuenta las maquinarias que se usan para producirlo. Esas maquinarias tuvieron que haber sido producidas también Perfecto. en otro lugar anteriormente. La materia prima no salió tampoco de la nada. Por ejemplo, utilizamos algodón, hilo, etcétera, para producir un buzo. Eso también. Y eso forma parte, por un lado tenemos el trabajo muerto, que son las otras mercancías, que le transfieren valor a la mercancía final, y después el trabajo vivo, que es la aplicación de la fuerza de trabajo para producir esa otra mercancía. Ahí va. Yo entonces, Para producir el buzo. el desafío que yo hago, entonces, vamos a trabajar ¿cómo 6 meses podemos para hacer un decir- buzo, cómo tener pod- la mejor maquinaria, tener los mejores empleados bien explotados, agregar Pero una seis bruta meses- plusvalía No, estamos hablando y de llevarlo. del capitalismo hoy. ¿Cuántos Claro, buzos se producen por en un eso, día? ¿y sabes lo que Una cantidad hacemos? enorme. Vamos a llevarlo a vender Ahora. al medio de Ecuador cuando hayan 50 grados de calor en verano, a ver si la gente te lo compra. Te desafío. Vámonos. Pero, Si la gente lo compra, pero estamos significa hablando de que cosas es verdad lo que vos estás distintas. diciendo. Estamos Si no, hablando de significa que es cómo se determina subjetivo. el valor de la mercancía.
Y el valor de la mercancía, Ya te como dije. lo estoy explicando, se determina de esa manera. El valor de una mercancía de un buzo se determina a través de lo Si que hay está valor, la buscando. gente me lo va a comprar. Con 50 grados de calor, el buzo Entonces, lo voy a poner y la no gente me lo va a se comprar. determina por el gusto y la preferencia que tenga la persona, Bueno. se determina en función de la producción. Excelente. Yo Llevémoslo. con este ferviente intercambio quiero dar por concluido este programa, que ya los invito a una tercera parte con perspectiva económica. No. A mí, la verdad que yo quiero tratar el tema de la función del mercado, darle una perspectiva económica para el debate siguiente, porque bueno, también estamos cerrando con esta temática. Los invito a todos a que se suscriban al canal de Vértice en YouTube y que también nos sigan en redes sociales, Vértice-Uy. Que bueno, que también nos envíen preguntas y si quieren participar de los debates también son bienvenidos, por favor escríbanos. Así que bueno, les agradezco Enzo Mango por estar aquí, por estar del lado del debatiente. Me encanta este ¿cómo es que se le dice? Perfil, sí, esta versión de Enzo. Y por otro lado, Mauricio Mastrangelo, que nos conocemos en este programa. El anterior yo no estuvo Emiliano, que la verdad muy crack también en la moderación. ¿Cómo pasaste? Bien, muy bien. ¿Te divertiste? Bueno, estuvo entretenido el debate. importante. Siempre quedamos con ganas de Con seguir esa debatiendo pica. un poco más. A veces es un poco complicado exponer una cierta cantidad de conceptos en un tiempo poco limitado. Hay muchos Sí, temas tal cual. para seguir tratando, Tal mucha cual. tela para cortar, así que nuevamente muy agradecido. Es por la que es una invitación. temática muy compleja también que hace años, décadas, muchos profesionales, investigadores siguen planteando todo esto y poniendo esta temática en el día a día. Bueno, Así al que fin y bueno, al cabo es una discusión de sistemas, que es lo que nosotros habíamos dicho que estaría bueno por lo menos se ponga en discusión, que hoy en día se perdió y se habla mucho o de aplicar uno u otro, pero sin fondo. Entonces Tal estaba cual. bueno. Excelente. Así que bueno, nos despedimos con la música de Vértice. Muchas gracias a todos por Gracias. estar ahí y bueno, nos estaremos viendo pronto. Gracias.